Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas, al público asistente que tenéis hoy el honor de estar aquí en la cumbre, la 13ª Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Me presento, soy Carmen Fernández Zabalza, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Soria, y he tenido la suerte, el honor y el privilegio de que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, al cual quiero dar las gracias por este honor en contar conmigo, con mi persona, para moderar esta mesa, siendo la decana de un colegio tan pequeño y de una provincia tan despoblada como Soria. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, y poca presentación hace falta para el lujo de las personas que me acompañan hoy aquí en esta mesa, que son don Fidel Soria Guijarro y don Fernando Mairata de Andalucía. Él es el fiscal, don Fidel es el fiscal delegado de Criminalidad Informática de la Comunidad Autónoma de Madrid y ha sido hasta el 2025 fiscal delegado de los delitos de odio. Es experto en ciberseguridad y en ciberdelitos, aparte de ser docente en instituciones tan prestigiosas como la UNED o la Universidad Rey Juan Carlos. También pertenece a Ciberred, que es la red iberoamericana en materia de criminalidad informática, y toda una eminencia en la materia que hoy vamos a tratar. Así también tengo el honor y el gusto de contar con la presencia de Fernando Mairata, que cuenta con una larga trayectoria en nuevas tecnologías, con más de 20 años, habiendo desempeñado puestos de trabajo de responsabilidad en determinadas empresas como Aitel, Vodafone, Canal de Metro, en Madrid y Barcelona, Avaria, Consulting, Telemadrid, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es que compagina sus estudios con la impartición también de docencia. Es un profesor de UDIMA en Evidencias Digitales, profesor de la Universidad Jaime I en el Máster de Inteligencia Económica, director del Programa de Competencias Digitales para la Investigación de la Universidad de Nebrija para la Guardia Civil y profesor del Máster de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen de la UMAM. Poco tengo que decir, añado, y sin más voy a ceder la palabra a don Fidel, empezando por una pregunta. Él nos lo va a explicar bastante bien. Pero yo sí que te quiero empezar a preguntar, no a preguntar, o a darte el paso diciéndote cómo está impactando la inteligencia artificial en materia de violencia digital, y si sabemos bien conceptuar qué es la violencia digital. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias también al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por la invitación. Me acaban de comentar, además, que la misma es consecuencia de una inspección que nos realizaron en el año pasado y ahí se quedaron con el contacto y, por lo tanto, pues muchísimas gracias por dicha invitación. Cuando hablamos de violencia digital, pues nos encontramos con un nuevo problema. Es decir, igual que todo ha ido cambiando y que en materia de delitos patrimoniales pues nos encontrábamos con el timo del tocomocho, con el trilero, y ahora ya nos encontramos con estafas muy sofisticadas en las que todos y cada uno de nosotros podemos ser víctimas y son realmente complejas, pues en temas de violencia, en delitos contra las personas, nos encontramos también con mucha frecuencia con el uso de las nuevas tecnologías para cometer los delitos. Nosotros somos fiscales y nos dedicamos a perseguir delitos, y lo hacemos de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hoy presentes también en este salón, y en la medida de lo posible, cuando se trata de este tipo de delitos contra las personas, nos interesa tanto la persecución del delito para hacer que el delincuente cumpla pena, como también la retirada de determinados contenidos cuando son el objeto de esa vejación, de esa agresión, de esa humillación, de ese ataque a la dignidad que sufre la víctima. La realización de estos contenidos ahora con la inteligencia artificial es muy sencilla. Hace 3 años, el que colgaba un determinado contenido tenía que contar con unos conocimientos específicos que ahora no son necesarios. En menos de un minuto, cualquiera de ustedes, con una imagen mía, puede generar un vídeo haciendo cualquier cosa que pueda afectar a mi reputación, a mi vida. Por lo tanto, nos interesa tanto perseguir el delito como conseguir que ese contenido sea retirado en la medida de lo posible. Y una vez que consigamos hacerlo, nos interesa también intentar resarcir a la víctima. Y es en lo que estamos focalizando todo nuestro esfuerzo.
Evidentemente, las nuevas tecnologías, y ahora Fernando pues, podrá profundizar en ello, pero ha venido acompañada de muchísimas ventajas. Se ha hablado aquí hoy de algoritmos, de inteligencia artificial, pero claro, nos encontramos con nuevos actores, es decir, todos podemos ser víctimas a través de estas nuevas tecnologías de un delito, pero al mismo tiempo todos somos potenciales autores de la comisión de un delito contra las personas y además de una forma muy sencilla, es decir, basta con decirle a la IA qué es lo que queremos. Nos encontramos con nuevas formas de violencia y, desde el punto de vista digital, pues llama la atención, pero es evidente, y me imagino que también se ha venido diciendo, pues casi siempre contra mujeres, menores y colectivos vulnerables, con consecuencias importantes desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de daño moral. Nos encontramos también con investigación tecnológica en otro tipo de delitos, porque antes balizar un vehículo para acosar a una persona era una cosa muy complicada. Pero ahora cualquiera puede comprar un AirTag o cualquier otro elemento o dispositivo de seguimiento e instalarlo en un vehículo. Eso fomenta que se lleven a cabo conductas de acoso, encuentros fortuitos y demás. Nos encontramos también con multitud de delitos de descubrimiento y revelaciones de secretos. Todo lo guardamos en red, todos tenemos redes sociales, todos tenemos cuentas de correo electrónico y con mucha frecuencia las mismas se hackean. Y el que no sepa hacerlo, pues puede preguntar a la IA. Y lo mejor de todo es que la IA contesta. Y contesta bien. Yo cuando me planteaba hoy, pues ¿de qué podemos hablar? Porque yo no me dedico generalmente a dar charlas, es decir, yo trabajo en criminalidad informática de la mano de Policía Nacional, de Guardia Civil, desde hace 15 años y nos dedicamos, pues eso, a perseguir a los malos y a llevarles a juicio en la medida de lo posible. Pero nos encontramos con mucha casuística en relación con la IA, donde la facilidad ahora del criminal es muy grande. Descubrimientos y revelaciones de secretos, y pongo ejemplos concretos. Es decir, hace unos años celebré un juicio donde un señor se dedicó a grabar por debajo de la falda a señoras en el metro de Madrid. Policía Nacional detecta en aquellos vídeos que el hecho se estaba cometiendo en Madrid y iniciamos una investigación, un dispositivo, hasta dar con el autor. No había ni un hombre. 555 mujeres fueron grabadas por debajo de la falda. Hasta aquí todo bien. Se identificaron a más de 30. Se formuló acusación por ello. Logramos condena superior a 7 años de prisión para esta persona que se dedicaba a hacer esto. Grababa y lo publicaba en redes. Lo más alarmante no es esto. Lo más alarmante es que durante el tiempo, durante las semanas que esos contenidos estuvieron colgados en la red, tuvieron prácticamente 1,5 millones de visualizaciones. 1,5 millones de visualizaciones. Con independencia de que algunos usuarios pudieran ver el vídeo varias veces, estamos hablando de una cantidad muy importante de gente que veía y consumía este tipo de contenidos. De forma paralela, claro, entre tanto visionado, insisto, yo me dedico a la criminalidad informática en Madrid, que afecta también y pasa por mis manos todo lo que incumbe a la Comunidad de Madrid. Pues de forma paralela, entre tanto visionado, alguien se hizo con un vídeo. La mayoría de las víctimas se enteraron por Policía Nacional que estaban colgadas en redes y que alguien se había dedicado a grabar debajo de su falda. Pero hubo otras víctimas que se enteraron de esto porque esos contenidos se hicieron virales. Alguien conoció a esta persona y a partir de ahí empezó un calvario hasta que se produce la retirada de ese contenido. Ahora ya no es necesario ni que te graben por debajo de la falda. Basta con pedirle a la IA que, con una imagen determinada, se confeccione un vídeo donde aparezca aquello. Esto es para hacer una exposición pues, un poco de lo que nos encontramos y de en qué consiste nuestro día a día. Hablamos de criminalidad informática y, si bien es cierto que le dedicamos la mitad del tiempo a las grandes estafas, a los grandes ataques, daños informáticos y demás, la otra mitad del tiempo la dedicamos a delitos contra las personas. Y de estos delitos podemos ser objeto cualquiera de nosotros. Acoso, acoso en línea, cuando afecta a menores. Y además nos encontramos con tipologías donde se juega con la sensación de anonimato por parte de los autores. Nosotros formamos parte de una fiscalía donde se investigan los delitos de adultos. Cuando se trata de menores, todo va a Fiscalía de Menores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan las denuncias, cuando se inician las investigaciones, no se sabe quién está detrás de la red, no se sabe quién es el autor.
Nos hemos encontrado situaciones donde familias han estado pues, en torno a 13, 14 meses siendo atosigadas constantemente y acosadas por una persona desconocida que conocía todos los movimientos de la familia. Dramático. Dramático, ellos lo ponen en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad lo ponen en nuestro conocimiento y todo ¿para qué? Para que consigamos que la autoridad judicial lleve a cabo mandamientos, porque en muchas ocasiones es una pelea constante con los juzgados conseguir que se lleven a cabo determinados mandamientos, determinadas medidas de investigación tecnológica, porque parece que son, bueno, pues delitos con poca pena, poco castigados. Igual es un delito leve, pero que ese delito leve, eso que se lo cuenten a esa familia que está sufriendo y padeciendo. Bueno, pues en este caso concreto que me viene a la mente, resultó que la autora del delito era menor de edad y era una amiguita de las niñas. La típica amiguita que te llevas de vacaciones, bueno, pues era la que tenía todo ese conocimiento y la que llevaba a cabo estas acciones. Nos encontramos también con tanto a través de IA como no, con otros asuntos donde a través de redes sociales se interactúa en páginas de contactos, de conocer gente. Y, bueno, se obtienen fotos, se obtienen imágenes y luego se extorsiona. Bueno, pues también nos hemos encontrado en situaciones donde el autor no solo era menor, sino que era inimputable. Menor de 14 años. Menor de 14 años que había conseguido interactuar con mujeres de 40 y 50 y haber obtenido imágenes íntimas de las mismas para luego extorsionarles. Si esta joya es capaz de obtener esto de una mujer de 40 a 50, lo que no podrá hacer con cualquiera de nuestros hijos de su edad en un centro escolar. Esto ahora es más fácil todavía, a través de la IA. Insisto, nos encontramos con gente que se dedica a recopilar datos de otras personas para coaccionar, intimidar, y nos encontramos con gente, como comentábamos anteriormente, que se dedica a suplantar la identidad de otros con distintos fines. Generalmente nada buenos. Esa suplantación de identidad digital como tal, llevamos años reclamando que se legisle sobre ella y que se reconozca y que se tipifique. Llamaba la atención poco antes de empezar la mesa, cuando hablábamos de estas cosas, que es muy complicado en la usurpación del Estado civil obtener una condena en España. Es decir, y yo ponía un ejemplo pues muy básico, pero prácticamente la persona que usurpe mi identidad tiene que llamar a esa persona, mis hijos tendrían que llamarle papá para que se entendiera que realmente me está usurpando en todos los ámbitos. Por eso exigimos, pedimos, solicitamos que estaría muy bien que se legislara y se desarrollara legislación en torno a esa simulación de Estado civil digital. Claro, esta facilidad para obtener esta información también está siendo usada por organizaciones criminales, porque toda nuestra información está colgada y es muy fácil obtenerla. Tenemos hackers, por cierto. Era un colectivo que generalmente estaba ocupado por varones y ahora ya hay mujeres muy buenas que se están dedicando también a la comisión de delitos de acceso inconsentido a sistemas de información, exfiltración de información, y ahí ya nos vamos igualando en cuanto al talento. Generalmente son muy jóvenes y por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad pues también se intenta en la medida de lo posible llevarles al lado de los buenos, en la medida de lo posible, para no desaprovechar dicho talento, pero es verdad que cada vez hay más casos de mujeres que lo hacen y era una situación con la que antes no nos encontrábamos. En cuanto a la comisión de los delitos a través de Internet, pues bueno, pues evidentemente se amplifica el daño, persiste en el tiempo y de ahí que intentemos en la medida de lo posible retirar los contenidos. Tienen un anonimato relativo, pero cada vez con más frecuencia identificamos a los autores y les llevamos a juicio. Y si no, en todo caso, nos tomamos la molestia de intentar retirar el contenido. De ahí que en este foro quiero aprovechar para intentar en cada uno de esos escritos que se presenten en los juzgados, en las comisarías, la necesidad de recordar que se proceda a la retirada de esos contenidos. Es decir, si existe un contenido vejatorio, si existe un contenido amenazante, si no se va a hacer nada y no se va a localizar al autor, por lo menos que se retire, que ese menor deje de seguir siendo víctima, que esa mujer deje de tener que ver ese anuncio donde de repente se ofrece como
un servicio sexual o de otra naturaleza, que en la medida de lo posible se pueda hacer. Es verdad que nos encontramos a menudo con muchas limitaciones y que en los juzgados, poco a poco, pues van aprendiendo que el tema transnacional no es tan complicado de llevar a cabo, porque hay muchas reformas en ciernes y además las cosas están funcionando muy bien. Pero es muy necesario que en la medida de lo posible se recuerde que, y se exija esa retirada de todos esos contenidos. Podría seguir hablando, pero he perdido el tiempo. Entonces, ya casi mejor preguntas, respondemos. Fernando, ¿quieres continuar con la intervención? Porque te doy la palabra preguntándole, empezando con pie. Sí, yo recojo... Con el mismo pie de Fidel, ¿está verdaderamente la inteligencia artificial también afectando a una prueba pericial como las que tú presentas? A ver, para eso estamos los peritos, para demostrar si ha sido manipulada la evidencia o no. Sí quiero también recordar que nuestro agradecimiento al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y a la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Soria, que está hoy aquí acompañándonos. Y, por supuesto, a la Fiscalía, porque no veáis el trabajazo que tienen encima y formándose constantemente, porque el problema de las nuevas tecnologías es que hay que estar formándose a diario, porque esto evoluciona muy rápido y hay que saber ciertos delitos en qué casilla los metemos para que sean un delito. Porque al final poner un tuit no es un delito. Hacer una publicación de una foto no es un delito. Lo que tenemos que ver es qué lleva esa foto, qué lleva ese tuit y en qué cajoncito lo podemos meter para atribuirle un delito. Y ahí la verdad es que podemos estar muy contentos porque fijaros en el dato que ha dado antes Fidel. ¿Será buena nuestra policía que simplemente con las imágenes de una cámara grabando por debajo de la falda identificó a las víctimas? Señal de que son muy, muy buenos, porque yo, a día de hoy, no sería capaz de identificar a nadie con esas imágenes. Pero lo que tienen las evidencias digitales, aparte de lo que vemos, tienen datos que no se ven, que son los metadatos, y que son los que nos van a ayudar a identificar dónde se han grabado, en qué momento, con qué dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos a alguien ahí jugando con la IA? ¿Sabéis qué pasa? Que es que los dispositivos no se escuchan. Entonces, si ahora de repente dijésemos «Hey Google», la mitad de los teléfonos se encienden. Y si hablamos con Siri, pues, en fin, no vamos a mentar al diablo, porque si no... A lo largo del día, pues sí hemos estado escuchando, pues a primera hora de la mañana, como no habíamos llegado, pues fue online y demás, y hemos estado siguiendo las intervenciones pues, de Ofelia Tejerina y toda su mesa. Sí he podido seguir en directo a Escarlata y al juez Marchena, y sí es verdad que parece que os estamos metiendo mucho miedo, que hablamos de anonimato, que hablamos de problemas. Lo primero que hay que dejaros claro, tenemos los mejores profesionales en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso no es que lo diga yo, es que vienen de otros países a formarse con los nuestros, por algo será. Entonces vamos a confiar en ellos. ¿Y cuál es la forma de confiar en ellos? En cuanto hay un problema, poner denuncia. Si no ponemos denuncia, jamás va a existir el delito. Podemos pensar que es una cosa muy liviana, como decía Fidel, o pensar que la culpa es nuestra. Nos tenemos que olvidar, la víctima nunca es la culpable. Hay que ponerlo en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego, además, en España tenemos la suerte de contar con INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Para cualquier problema que tengáis por medio de las nuevas tecnologías, podéis llamar al teléfono gratuito 017, donde os van a ayudar y os van a guiar. Y si se ve que hay algún problema, que hay algún delito, os van a ayudar a acercaros a Policía o a Guardia Civil a poner la denuncia. O sea que no estáis solas. Siempre hay gente para ayudaros, y especialmente en los juzgados, porque parece que no, porque tú cuando vas a declarar un juzgado, lo de hacerlo por videoconferencia es complicado. Pero los que están allí dentro trabajando se forman y están en constante evolución.
Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. Y hablabais antes, hacíais una pregunta, ¿qué se puede hacer desde los colegios, con los niños? Porque al final todo esto hay a muchos que nos ha pillado ya mayores. Muchos pensaréis que habéis nacido con el móvil en el bolsillo, pero el primer smartphone es de 2007, que fue un iPhone. ¿Vale? Por aquel entonces, ¿cuánta gente tenía un smartphone en el bolsillo? Es más, no había tarifas planas. Con lo cual, ¿quién llevaba las redes sociales en un dispositivo en el bolsillo? Y eso es antes de ayer. Pues bueno, pues dentro de todas las medidas que se hacen, yo, con permiso de mi comandante, quiero hablar de la Ciberliga Preamateur de la Guardia Civil. La Guardia Civil hace 3 años decide que hay que hacer algo con los chavales de 14, 15 años. Una edad estupenda porque es donde tienen que elegir si estudiarán bachillerato o si van a hacer FP. Y a esos chavales les cogen todos los años y les forman en el uso de las nuevas tecnologías. Les enseñan a salvaguardar las evidencias digitales que son volátiles y que si luego vamos a denunciarlo o Fiscalía tiene que perseguirlo, si no las hemos guardado, han podido desaparecer. Y forman a los chavales, compiten los chavales. Y si vieseis cualquier evento de los que hacen presencial en los institutos, se os caería la baba. O sea, impresionante. Lo que se aprende, lo que se previene y las soluciones que aprenden los chavales para ejercer día a día y para llevarlas a sus familias es alucinante. Entonces, yo dentro de toda la historia que íbamos contando desde primera hora de la mañana, quiero que por lo menos esta mesa sirva para daros una nueva esperanza. Yo comparto tu opinión, Isabel. Sí que quería preguntaros, vamos a ver, a ti, Fidel, ¿crees que el legislador en esta materia con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, está yendo a una velocidad de diligencia, está yendo en Ferrari? ¿Estamos preparados o estamos afrontando estos nuevos delitos con herramientas actuales o como con herramientas, digamos, de otra época? Pues vamos a ver. Evidentemente, es un fenómeno que nos está superando a todos en nuestra vida normal. Es decir, muchos de nosotros hace 12 meses no recurríamos a la IA para nada y ahora recurrimos a ella prácticamente todos los días. Pues con este tipo de delitos pasa igual. No obstante, en nuestra ley de enjuiciamiento criminal sí nos ha ayudado a la investigación como tal. Y como decía Fernando, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están al primerísimo nivel. Entonces, estamos muy bien posicionados en esa carrera. Cosa distinta es, como comentábamos antes, el tema de la simulación de Estado civil y la posibilidad de regularlo. Pero sí estamos teniendo soluciones para ir encajando los distintos tipos y estamos entre juristas la gran mayoría y de ahí un poco el ir viendo las cosas. De cara a interponer esa denuncia, Fernando decía, bien, hay que interponer denuncia y en muchos juzgados mixtos o muchos juzgados de instrucción, bueno, pues este tipo de investigaciones les pueden superar en la medida de lo posible. La víctima muchas veces no da todos los datos por pudor y es reacia a denunciar. Y si una víctima reacia a denunciar y que no quiere facilitar muchos datos, encima se encuentra con un archivo, un sobreseimiento provisional por falta de autor conocido, pues entonces ya estamos generando frustración y desmotivando. Lo cierto es que cuando se denuncia y se investiga, se localizan autores. Entonces, con lo que tenemos, con esas mimbres estamos haciendo muy buenos textos y estamos desarticulando muchísimas cosas. Me viene a la mente, sin necesidad de guía, hace unos años en la Comunidad de Madrid unos sujetos generaron una especie de juego. A través de una aplicación donde, bueno, pues se le pedía a los niños que realizaran retos y a cambio de esos retos les generaba una serie de puntos. Entonces, bien, el reto pues iniciaba a lo mejor, pues tócate la nariz, haz el pino puente y al final los niños acababan desnudos.
y habían ganado muchísimos puntos. A lo largo de esa investigación, no generada por IA, sino que era un programa informático específicamente diseñado para seleccionar niños, a lo largo de dicha investigación se pudo observar que los patrones de todas las imágenes eran los mismos, se pudo identificar al responsable de esa aplicación, hubo capacidad suficiente para ver con qué menores se había interactuado, muchos de ellos en otros países, y tuvimos la opción de formular acusación y celebrar juicio por la comisión de delitos de agresión sexual con penetración cometidos de forma remota en el extranjero, desde España. Es decir, y esto con la ley de enjuiciamiento criminal actual. Entonces, bueno, pues con lo que tenemos, y gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y se va apañando y lo vamos adaptando todo en la medida de lo posible. Sentencia confirmada, sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid, posteriormente confirmada por el Supremo. Entonces, con lo que tenemos podemos ir avanzando. Lo que sí es muy importante es que de cara a denunciar, cuando el juzgado de instrucción mixto de un pueblo pequeño que está desbordado por muchas cosas, pues no tiene suficiente especialización ni suficiente formación, sí le indiquemos determinadas cosas. Es decir, no, yo no puedo adoptar medidas de investigación tecnológica por unas coacciones, por unas amenazas. Oiga, sí, porque se han cometido a través de la red. Y la ley de enjuiciamiento criminal prevé expresamente que todas las acciones delictivas cometidas a través de la red sí podrán dar lugar a la utilización de medidas de investigación tecnológica. Como conclusión, ¿que se puede hacer más? Bien. ¿Que la cosa puede ir mejorando? Bien. ¿Pero que con lo que tenemos conseguimos mucho y podemos seguir luchando contra el fenómeno? Sin lugar a dudas. Y también te quería preguntar a ti, Fernando, sigue siendo, bueno, o a los dos, o contestar quien estiméis conveniente, ¿sigue siendo la prueba pericial determinante en sede judicial? A ver, yo sería tirar piedras contra mi propio tejado, pero en los juicios a los que he ido que había prueba pericial ha sido determinante. Y ahí nos puede hablar más Fidel, pero cada vez hay más evidencias digitales. Cada vez las pruebas se basan en la tecnología, pero es importante que las presentemos bien. Es importante ¿Sabemos que presentar bien esa prueba pericial? No sabemos presentar bien esa prueba Hago pericial. autorreflexión, ¿eh? ¿Sabemos presentar bien esa prueba pericial? No sabemos, porque hay mucha gente, y a lo mejor porque se ha dado mal el mensaje, no porque la gente de repente decida que lo hace de una forma, pero los pantallazos no sirven para nada. El que yo lleve unos papeles con un correo electrónico, eso no es un correo electrónico. Las evidencias digitales hay que presentarlas en digital y, lógicamente, con un informe pericial que va a analizar todas esas evidencias, que va a establecer una cadena de custodia importante. ¿Vale? Si trabajamos con profesionales que no se lo toman en serio o que son muy baratos, etcétera, etcétera, nos van a hacer un trabajo muy barato que nos va a salir caro, porque vamos a empezar porque no tenemos cadena de custodia, porque así no voy al notario y me ahorro dinero. Pues sin cadena de custodia va a llegar la otra parte y ¿qué os voy a contar a los abogados? ¿Qué va a pasar con esa evidencia? Que jamás va a poder considerarse prueba, porque te la van a tirar. Entonces, lo que hay que hacer es presentarlas en digital, hay que presentarlas con su informe pericial y, por supuesto, con su cadena de custodia y tratadas como dice la normativa, para que luego Fiscalía o los jueces o los abogados puedan trabajar con esas pruebas y utilizarlas en sede judicial. Bueno, por cierto, el público quiere hacer algún tipo de pregunta. Estamos aquí abiertos y hemos venido a esto, a debatir y a aumentar nuestros conocimientos. ¿Alguien quiere formular algún tipo de pregunta? Bueno, yo, en relación con lo anterior, continuar diciendo que es esencial. Es decir, cuando pedimos que se nos facilite información es para poder investigar en la mayor parte de los casos. Porque cuando nos encontramos con según qué delitos, pues inicialmente no sabemos quién ha sido el autor. Porque esa violencia digital ha venido a través de red y no se sabe, no sabemos quién ha sido. Entonces, es esencial poder llevar a cabo esos mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que deseamos siempre, y todas las investigaciones que terminan bien, pues son aquellas que terminan con una entrada y registro y con un análisis e incautación de los dispositivos. De ahí que la prueba pericial resulta esencial. En aquellos casos donde no es posible
llevar a cabo una peritación porque no se dispone de los medios. Es decir, nos hemos encontrado casos de acoso y extorsión donde a la víctima finalmente le han sustraído el teléfono los propios agresores. Bueno, pues todo tipo de prueba, de acervo probatorio, pues tendrá que sustituir en la medida de lo posible esa situación, porque esa situación se puede dar. Es decir, el que delinque, el que acosa, el que extorsiona, una vez que sabe que ha sido identificado, hace todo lo posible por hacerse con los equipos y eliminar pruebas. ¿Que no tengamos esos dispositivos quiere decir que no tenemos que hacer nada? No. Vámonos a otro tipo de prueba. Tenemos prueba indiciaria suficiente o no para formular acusación y para sentar a este señor en el banquillo por lo que sabemos que ha hecho. Cosa distinta es que estos señores, con una buena pericial, nos lo facilitan absolutamente todo. Es decir, ser fiscal de criminalidad informática es muy sencillo cuando tienes un buen perito y lo tienes todo grabado y todo registrado. A esto se dedican los peritos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, cuando me lo dan todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Más allá de el autor queda claro, el equipo pertenecía al autor, todos los mensajes, todos los ataques se produjeron desde sus dispositivos y, por lo tanto, una vez que me han dado la clave, no tengo nada que hacer. Pero vamos, totalmente de acuerdo con Fernando en todo. Y ya una última pregunta. ¿Es suficiente la retirada de contenido para todo el daño que se le puede generar a una víctima en algo que en segundos se ha vuelto viral y que le está afectando a ella, a su propia imagen o su imagen personal? ¿Es suficiente esa retirada de contenido? Es fácil conseguir esa retirada de contenido por parte de, vamos a poner el ejemplo de una ciudad como Soria, donde dices tú que efectivamente ahora mismo los tribunales de instancia están saturados, estamos colapsados. A ver, lo primero que tenemos que conseguir es que la autoridad judicial entienda que el hecho que se está denunciando es constitutivo de delito. ¿Lo entienden? Y no una mera injuria destipificada ni nada más. Para ello tendremos que hacer referencia a distintas cuestiones. Insisto, y estamos hablando de víctimas generalmente vulnerables, menores, ataques por razón de sexo. Bueno, pues ya el artículo 22.4, dentro de las agravantes con carácter general, ya prevé el tema del sexo. La calificación jurídica. Es decir, esto puede ser una injuria o puede ser un delito contra la integridad moral del artículo 173. Vamos a ir viendo. No es lo mismo un insulto, otro insulto, que, oiga, miren, llevo sufriendo esto, y estructurar bien esa denuncia para que el juez instructor pueda entender que no es una cosa puntual, es un ataque que se produce un día y otro y otro. Es lo mismo que cuando intentábamos regular y que se regulara el tema del delito de coacciones, se ampliaran. Había gente, generalmente mujeres, que pues, no paraba de recibir compras de todo tipo y se hacían todo tipo de encargos para que luego ella la recibiera en casa y tuviera que sufragar esos gastos. Bueno, pues estuvimos insistiendo, igual que estamos ahora con el tema de la suplantación de identidad, para que se tipificara en la medida de lo posible. Retirada de contenido. La retirada del contenido es esencial, porque cuando está la imagen colgada, cuando está ese anuncio donde te estás ofreciendo en una página de contactos, cuando eso llega a tu ámbito laboral, es decir, partíamos de la base de cómo han ido cambiando las cosas. Claro, antes se hacía un determinado graffiti y a lo mejor, bueno, pues limpiabas un poco y te encontrabas con que a la salida del portal alguien, tu expareja generalmente, había escrito puta. Pero es que ahora se ha hecho viral el contenido, es decir, alguien se ha apropiado de tu Instagram, sabe quiénes son tus contactos, ha simulado un nuevo perfil idéntico y eso hay que erradicarlo. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras todo eso esté publicando. Están atentando contra la dignidad. Y esto hay que contarlo muy bien para que ese juez de instrucción lo entienda. Y entienda que no estamos hablando de una injuria, que estamos hablando de mucho más, que es una cosa, otra cosa, otra cosa. Y todo eso sí afecta como poco a la dignidad. Ya estaríamos hablando no de un delito leve, estaríamos hablando de un delito contra la integridad moral del artículo 173. En determinados casos hemos formulado acusación en la Fiscalía Provincial de Madrid incluso por delito de odio, porque, oh casualidad, todas las víctimas del mismo sujeto siempre son mujeres. Hemos oficiado y bueno, pues de vez en cuando
a la Brigada Provincial de Información para que nos digan, porque lo vas viendo, pero claro, ya hay que seguir indagando. Entonces, claro, denuncia, víctima mujer, denuncia, víctima mujer. Pues lo mismo que hacemos con las organizaciones criminales en los informes de inteligencia, lo hemos llegado a hacer con estos sujetos para que se viera que no eran cosas puntuales, que es que dejaba a una víctima y se ponía con otra. Iba simultaneando víctimas de forma constante. Y cuanto menos ya tenemos la posibilidad de motivar la agravante y sobre todo de motivar que se adopten esas medidas de investigación tecnológica que nos podrán dar lugar, uno, a identificar al responsable de los hechos y dos, que se tenga en consideración los hechos para que sean constitutivos, se consideren constitutivos de delito y se proceda a la retirada. Y si no se puede la retirada porque están alojados en el exterior, por lo menos que se oficie a los proveedores de servicio de España para que no permitan el acceso desde España. Pero ahí tenemos un problema, técnicamente, ¿vale? Hemos hablado de la parte jurídica y esto, sobre todo, para que no publiquéis cosas que luego os puedan traer problemas. Se pide el borrado o lo borramos a los 5 minutos, alguien ha podido coger pantallazo y eso ya no lo borras, ¿vale? Entonces, lo mejor, cuando vayáis a subir algo a redes, comprobar que no os va a traer ningún problema, que no estáis en posiciones raras, que no se ve un reflejo en el espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque técnicamente borrar algo absolutamente en el ciberespacio es imposible. Pero bueno, también daros una alegría. A partir del 1 de enero del año pasado, tanto Policía como Guardia Civil han habilitado en sus páginas web para hacer denuncias online. No se puede denunciar todo, ¿vale? Porque no puedes conocer al agresor, vamos, del que has sido víctima, bueno, y tiene una serie de limitaciones. Pero hay para muchas denuncias de este tipo que vale. Y entonces se pone a través de la página web de la oficina virtual, tanto de Policía como de Guardia Civil, con un certificado digital o con acceso clave, y no tenéis que desplazaros a una comisaría o un cuartelillo, con lo cual no perdéis tiempo de estar esperando y poneros nerviosos y demás. Os puede ayudar cualquiera a reflexionar cómo ha pasado, añadimos todas las evidencias y podemos poner esa denuncia desde casa. Sí, perdón, y apostillo. Además de la petición de ese borrado, de esa retirada de contenido, por si ese juzgado de instrucción mixto no lo conoce, la necesidad de preservar. Es decir, que se proceda al borrado para que no siga lastimándome, pero de manera paralela que se preserve ese contenido para la investigación judicial. Que eso no se pierda. Es decir, Policía Nacional, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ministerio Fiscal, podemos pedir la reserva conforme a lo establecido en el artículo 588 octies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los proveedores de servicio están obligados a salvaguardarla durante 90 días, prorrogables por otros 90 días, hasta que el juzgado les requiera formalmente para que lo hagan. Entonces, esto es importante. O sea, por un lado, se retira, pero por otro lado se puede seguir investigando y si descubrimos quién es el autor, se puede tener una trazabilidad exacta de lo que se ha publicado y cómo se ha publicado. Y ya por último, alguien, Isabel, querida Isabel. A ver, aquí. Yo tengo una pregunta, quería saber vuestra opinión. Esta mañana una de las ponentes nos ha dicho que era partidaria de mantener el anonimato en redes. Otro ponente nos ha dicho después que era partidario de desanonimizar a todo el mundo en redes. Yo quería saber vuestra opinión como expertos sobre este tema. Bueno, pues empiezo yo. Yo soy partidario de desanonimizar. De hecho, viene ya normativa europea para gestionar la identidad digital y que sea perfectamente utilizable tu identidad digital validando que eres tú. Una red social en la que tú quieres ser anónimo no tiene sentido, si lo quieres hacer para cosas buenas, porque al final las redes sociales, a ver, lo sabemos todos, es para engordar nuestro ego. Entonces, si yo voy a publicar en LinkedIn que me han dado un premio y no pongo que soy yo, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, es como si tú vas a un bar
y te pones una capucha para que no te conozcan. Pues, si tú vas al bar, vas a socializar con la gente. Entonces, el principio de las redes sociales es para socializar. Entonces, ¿qué miedo tienes de que sepan que eres tú? Se desanonimiza y evitas problemas. Bien. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con Fernando. Es fiscalía. Vamos a ver. Una cosa son las condiciones de acceso a una determinada red. Una vez que estamos todos en una red, yo ya decido si me quiero identificar y qué requisitos me piden para identificarme si quiero formar parte de esa red social. Cuestión distinta es que tenga que estar identificado en cada uno de mis accesos a la red. Es decir, yo voy a la librería, adquiero un libro, pero a nadie le interesa ese registro con carácter general de todas las cosas o de todos los contenidos a los que yo haya ido accediendo en cada una de las ocasiones. Entonces, creo que aquí el tema de los derechos a ponderar son importantes. Para redes sociales, bueno, el que quiera formar parte de una red social, bien, si las condiciones son estas, pues se podrán poner. Se está intentando identificar a todo el mundo, se está intentando verificar que el que accede a según qué contenidos es mayor de edad en cada uno de los casos, pero creo que hay una colisión de derechos importante en cada uno de los casos dependiendo de cómo se haga. A ver, aquí estamos hablando de colisión con derechos y tal, pero luego, a ver, ¿cuántos tenéis dispositivo móvil? Todos. El que no tiene uno, tiene dos. ¿Cuántos habéis revisado los permisos de las aplicaciones? ¿Cuántos pagáis con tarjeta? Ya está. Estamos trazabilizando todo. Claro. Estamos simplemente facilitando todo ese trazado. A partir de ahí, luego podemos pensar que nos espían. Sí, unas preguntas más que había por ahí. Hola, buenas tardes, gracias. Yo quería plantear una cuestión conforme al título de la ponencia, esta en concreto, herramientas procesales para combatir la violencia digital. Muchas veces nos encontramos con el escollo de no poder aportar pruebas porque, me refiero, por ejemplo, a pruebas de grabaciones, porque no somos parte de la conversación. Por ejemplo, entre menores, conversaciones que se producen que son claramente delictivas y que tú como adulto no puedes grabar porque no eres parte de esa conversación, o incluso en el derecho de familia, delitos que se cometen a través de un menor, por ejemplo, un progenitor de manera inmediata proferiendo amenazas, insultos hacia el otro progenitor, y entonces, claro, nos vienen los clientes con la prueba y les tenemos que parar y decirles: esto no se puede aportar, estás cometiendo un delito porque estás vulnerando la intimidad de tu hijo hablando con su compañero, con su padre, y tú no puedes intervenir. Entonces, efectivamente, tenemos que andar con pies de plomo porque lo presentas, te puedes meter en un lío tú y puedes meter en un lío a tu cliente. Entonces, me gustaría saber un poco si hay alguna herramienta específica para esto, cómo actuar. Gracias. A ver, en el tema de los menores está bastante resuelto, es decir, el dispositivo es mío. No es de mi hijo, el dispositivo es mío y, por lo tanto, todo este contenido de mi hijo menor puedo hacer el uso que considere oportuno con independencia de su intimidad y demás, y más si estamos hablando de perseguir o detectar un delito. Faltaría más. No son pocas las ocasiones donde el menor está locamente enamorado, el menor de 13 está locamente enamorado de su amante de 50, y todas las pruebas las tenemos precisamente en estos dispositivos que pertenecen a los padres. Los niños no están por la labor muchas veces de declarar qué es lo que les pasa porque realmente han sido tan engañados que están plenamente enamorados. En cuanto a las grabaciones efectuadas por cualquiera de los interlocutores se pueden llevar a cabo. Claro, si estamos hablando ya de grabación subrepticia de un tercero totalmente ajeno, pues ahí ya evidentemente habrá que ver el ámbito, porque es posible, como bien dice, que estemos hablando de un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197 del Código Penal en cada uno de los casos. A nivel pareja, cuando uno graba a otro, bueno, nosotros nos podemos estar grabando porque somos parte de lo que está ocurriendo, aunque sea en el ámbito familiar, uno a otro. Claro, ¿cómo se graba? Esa manía extendida de repente de poner cámaras de seguridad en casa prácticamente hasta en el cuarto de baño cuando estamos en trámites de separación. Claro, bueno, pues eso puede dar lugar a muchos problemas. Esto que decíamos anteriormente, el tema de las balizas y del AirTag,
No, yo no persigo a nadie, pero he puesto un llaverito en todos mis coches guardado en la guantera debajo de la alfombrilla. Y así sé dónde está en cada uno de los momentos. Pues esto está dando lugar a muchas investigaciones y a muchos procedimientos. Es decir, la gente no es consciente, no es consciente además de las penas. Cuando hablamos de descubrimiento de secretos, estamos hablando de tantos delitos como víctimas. Entonces, dentro de esas grabaciones y dependiendo de lo que haya podido ocurrir, estamos hablando del personal de limpieza, la señora de la casa, el que haya ido pasando por allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero no estamos encontrando grandes problemas para llevar esas grabaciones, cuando son lícitas y se reúnen las condiciones, a juicio, ¿eh? De hecho, hay muchos procedimientos donde nos basamos plenamente en esa grabación. De hecho, yo también soy padre. Nuestra obligación está por encima de sus derechos y nuestra obligación es protegerles. Y el Ministerio del Interior sacó una aplicación que se llama AlertCops, que espero que tengáis todos instalada. Y cuando tú estás presenciando un delito, desde la aplicación se te habilita la cámara y el micro para mandar la información a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vale? Según la zona en la que estés, detectas si le toca a policía o a guardia civil. Entonces, tenemos medios para proteger a los nuestros. Sí, y aparte de las explicaciones que está dando Fernando, él acaba de publicar un libro que es Ciberseguridad en familia, que francamente es recomendable porque creo que hay veces que la cultura de la familia no estamos protegiendo bien a nuestros hijos en materia de ciberseguridad. Había otra pregunta y otra ahí, ¿verdad? Empezamos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería plantear, en relación con la usurpación de identidad, con la próxima implantación del reglamento ISDAS, quería preguntarles si consideran que esta nueva normativa, esta nueva realidad que tenemos próxima, favorece o perjudica, digamos, este tipo de conductas delictivas. Gracias. Sí. Perdón, ¿puedes repetir? Es que no he escuchado bien. Sí, perdón. Quería preguntarles, en relación con la usurpación de identidad y la próxima implantación del reglamento ISDAS, si ustedes consideran que la implantación de esta nueva normativa y esta nueva realidad a la que próximamente nos vamos a enfrentar, si consideran que favorece o perjudica este tipo de conductas delictivas en cuanto a la usurpación de identidad. Pero favorecerla, ¿en qué sentido? Es que no lo estoy entendiendo, perdone. Sí, si va a ser más, si va a ser más fácil usurpar esa identidad digital o va a ser más complicado, quiero decir. Vale, no, la normativa lo que busca al final es que la identidad sea comprobable. ¿Vale? Con lo cual, si es una identidad comprobable, se lo va a poner más complicado a los malos. Porque ya no funciona como un certificado digital, que tú tienes tu certificado digital en tu ordenador y se lo puedes dejar a tu marido o se lo puedes dejar a tu hijo, o cualquiera que acceda al ordenador puede utilizar tu certificado digital. No, aquí vas a tener tu aplicación y además la aplicación, cuando la uses, va a validar que eres tú quien corresponde con esa identidad. Eso es lo que... De hecho, en la siguiente mesa redonda está Laura Jiménez, que de identidad digital sabe un rato. De acuerdo, muchas gracias. Y como consecuencia de ello, vamos a tener mucho más fácil acreditar ese acceso inconsentido, esa utilización fraudulenta que se haya podido efectuar. Porque en condiciones normales muchas veces te planteas, conoces cuál es el dispositivo, pero no sabes quién ha accedido. Y las partes niegan. Eso pasa mucho en familia, o sea, cuando los dispositivos están en casa, ¿quién ha sido? Y nos encontramos con situaciones donde muchas veces decide autoinculparse el que sabes que no ha sido, pero por exculpar al otro. Sí, siguiente pregunta, por favor. Perdón. Yo quería hacer una pregunta respecto a los dispositivos de nuestros hijos menores de edad y el contenido que está en esos dispositivos. El ejemplo que se nos ha puesto era de un menor de 13 años, pero ¿qué sucede cuando tiene, por ejemplo, 15 años y 11 meses o 17 años? ¿Quién paga el dispositivo? ¿Quién es el dueño del dispositivo? Vale, o sea, con independencia de la edad podemos disponer, porque claro, nos hemos visto en que muchas veces los clientes se ven que no es nada agradable, a pesar de que conozcamos ese criterio de que paga los dispositivos y que tiene 17 años,
Ha habido incluso, comunicaciones, por ejemplo, de un progenitor con el otro progenitor con su hijo y que en una ocasión, recuerdo una sentencia en Sevilla que fue condenada la madre por vulnerar el secreto de comunicaciones un delito de revelación de secretos. Entonces, el criterio a día de hoy... Pero es que, por ejemplo, en ese caso, y que me corrija Fidel, también habría que ver si, como se están divorciando o están divorciados, si yo soy el que pago el móvil y la que está accediendo a él es mi mujer, el dispositivo es mío. No es que sea del niño o no sea del niño, es que es mío. Entonces, ahí también puede haber problemas. Vale. Dicho ¿Quién esto, paga? ¿Criterios quién paga? No exactamente. Vale. No. Vamos a ver. Una cosa es para poder identificar un ilícito, un delito. Entonces, la ponderación aquí está clara. O sea, no hay ningún problema en acceder al terminal del niño para verificar o hacer un chequeo con carácter general, porque el terminal es nuestro. Es nuestro. Cosa distinta es meternos ya en las comunicaciones y más si las vamos a utilizar en cualquier tipo de proceso. En este caso, estamos hablando de comunicación de un progenitor, un segundo progenitor, con su hijo. Que no es parte de la comunicación. Claro, y entonces ahí no hay duda, es decir, ahí hay una colisión tremenda. Sí, claro. Ahí hay una colisión tremenda. Entonces, una cosa es poder revisar el teléfono para averiguar según qué cosas y otra cosa distinta es meternos en las comunicaciones con un adulto. Porque será ese adulto el que pueda haber vulnerado esa comunicación. Claro, es que yo tenía más o menos ese criterio claro, pero me había inducido a confusión lo que... No. Pues igual no me expresé bien, es decir, con carácter general podemos acceder, pero evidentemente no a todas y cada una tal. Claro, la comunicación que pueda tener mi hijo de 13 con un señor de 50 me genera interés. Las comunicaciones que puedan tener mi hija de 17 con su madre... Pues cuidado con el uso que voy a hacer de esto porque evidentemente ahí ya hay que ponderar los intereses en juego. Y luego tienes herramientas para instalar en los dispositivos, tienes controles parentales, ¿vale? Para que vigilen por ti ciertos comportamientos. Pues lógicamente, como te pongas a leer todo lo que escriben los niños, no tienes tiempo en el día. No, desde luego, desde luego. Había una pregunta más por ahí, ¿verdad? Activa el micro, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por la ponencia. Me ha quedado una pequeña duda en referencia al título de la misma. Yo me he encontrado con varios asuntos, que además se ha hecho referencia por el señor fiscal, en cuanto a los dispositivos que se ponen de seguimiento y que a las parejas, ¿no? En concreto, he tenido varios asuntos en los juzgados de violencia en los que se le ha instalado un AirTag. Y normalmente siempre conducen a un archivo porque es imposible, o los sobreseimientos o archivos son como consecuencia de que no se puede probar quién lo ha puesto. Entonces, a ver si nos puede dar alguna idea para... Sí. Pues con independencia que luego ya matice Fernando, desde el punto de vista técnico se puede. Y hemos tenido casos, en Madrid en concreto, donde no hay problema. Es decir, ya tenemos regulado en el 172 ter 1, vigile, persiga, alterando su vida. Cada uno sabrá para qué pone el AirTag, pero de entrada ya estamos hablando de balizar. Una vez que se ha encontrado el dispositivo, no es complicado, una vez que tenemos el dispositivo, no es complicado saber a qué dispositivo está vinculado. Y de ahí la necesidad de efectuar ese tipo de mandamientos. Es decir, tanto desde Apple está todo siempre, todos estos dispositivos están vinculados a una cuenta de correo electrónico, a un número de teléfono y a una tarjeta para el resto de los servicios que se puedan ir contratando. Lo que hay que pedir y lo que hay que convencer a ese juzgado de instrucción es que emitan esos mandamientos para poder obtener la información. Pero ya sabemos a quién se le ha caído el AirTag en el coche, curiosamente, debajo de la alfombrilla en un lugar de difícil acceso para tener monitorizado a un tercero durante el tiempo que considere oportuno. Si a partir de ahí empezamos a realizar encuentros casuales de manera constante, ya de entrada tenemos un delito de coacciones del artículo 172 ter y luego ya podemos ir viendo hasta dónde llegamos, porque igual nos hemos metido, y esto se vincula también con lo de los dispositivos móviles, claro, estamos localizados,
A nivel familiar es muy fácil estar geolocalizado. A nivel familiar también es muy fácil encender en remoto el terminal del tercero y empezar a comprobar o conocer las conversaciones y demás. Pero que con los AirTags ya tenemos indicios para empezar a investigar es esencial. En cuanto al nombre de la ponencia, herramientas procesales para combatir la violencia digital. En ocasiones se utilizaban servidores extranjeros. Bien, tanto dentro de la Unión Europea como prácticamente ya en todo el mundo, bien por el reglamento e-evidence en el que nos metemos ya en agosto, tanto fuera a través del Convenio de Budapest y del Protocolo de Budapest, los órganos judiciales tienen la posibilidad de requerir a las compañías para que les faciliten esta información, que es lo que se está tratando de agilizar. Herramientas procesales, incluso con líneas 24/7 para determinados casos podemos ya ir avanzando. Entonces, hay que investigarlo y, evidentemente, es 100% trazable. Fernando. Es que es lo bueno de tener una fiscalía que conoce estas cosas. Si es que no lo puedo decir mejor. O sea, todo lo tecnológico deja trazar y solo hay que saber seguir las miguitas. Entonces, lo que hay que hacer es poner la denuncia y explicar bien, como ha dicho Fidel, para que se pueda poner en marcha a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía o a quien haga falta para solicitar esos datos. Lo primero, para que los conserven. Porque, como ha dicho Fidel, a ver, si a ti te ha ocurrido hace 89 días y pones la denuncia, mientras se gestiona ya se han perdido esos datos. ¿Vale? Entonces, en cuanto seamos víctimas de algo, hay que poner la denuncia para que empiece el proceso, porque luego tiene sus carencias de tiempo. Entonces, vamos a intentar que sea lo más rápido posible. Y luego hay herramientas en el mercado para cierto tipo de evidencias, salvaguardarlas por si las borran. Y bueno, todos veis la tele, ha habido casos muy famosos últimamente de borrados de dispositivos. El WhatsApp se puede pedir a Facebook, vamos a Meta. Los correos electrónicos, según sean de Gmail o de quien sean, se puede pedir, porque hay un periodo que tienen que guardar todas esas transmisiones las operadoras. Entonces, hay que adelantarse a que se pasen esos tiempos. ¿Y qué periodo? Dependiendo del tipo de comunicación que sea. ¿Vale? Pero cuanto antes se haga, mejor. Porque, como dice Fidel, está el Convenio de Budapest, que se supone que agiliza los tiempos, pero dependiendo con qué país hablemos, va más rápido o menos. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mejor. Muy bien, y gracias. además, en ese tipo de datos estamos hablando además de datos de abonado, que estamos hablando simplemente de facturación, identidad, es decir, no estamos vulnerando absolutamente nada, no conocemos el contenido, no conocemos ubicación, lo único que nos interesan son esos datos de abonado. Generalmente, en materia doméstica, siempre está vinculado con el autor. Claro, por ejemplo, todos tenemos fibra en casa, pero ¿cuántos tenéis IP fija? Bueno, ¿alguien sabe lo que es la IP fija? Bien. Entonces, todos la tenéis dinámica. ¿Qué significa? Que la IP que tengo yo hoy, mañana la puede tener Fidel y pasado mañana la puede tener Laura. Entonces, cuando se detecta que un delito se ha hecho desde esa IP, hay que pedir los datos al operador, porque el operador sí sabe ese día quién tenía esa IP. Y entonces va a poder saber si ha sido Laura, ha sido Fidel o ha sido Fernando. Me parece que había alguna pregunta más, ¿verdad? ¿O algún apunte? Vamos a ver, y con independencia aquí del profesional en el peritaje. Es decir, partimos de la base que se ha identificado un dispositivo. Ese dispositivo lo tienen en su poder. Lo podrá analizar bien un perito
para sacar los datos, o bien se facilitan los datos al juzgado para que oficie a Policía Nacional o Guardia Civil, dependiendo del lugar del territorio nacional en el que se haga, para analizar y para proceder a ver esa trazabilidad. Aquí estaríamos hablando de datos de abonado, es decir, la vinculación de ese dispositivo que se ha localizado con un determinado terminal móvil al que reporte. Es un trabajo que puede hacer cualquier perito, una vez que tiene el dispositivo, para poderlo vincular. Lo ideal es saber qué es lo que tenemos que pedir. Si estamos hablando de un AirTag, habrá que oficiar a Apple. Tendremos que decirle a Apple el número del dispositivo de AirTag. Tendremos que hacer referencia también y le tendremos que pedir distintos datos. 1, correo electrónico del usuario que haya dado de alto. 2, número de teléfono de su usuario. 3, dirección de facturación. Simplemente datos de abonado, insisto, no estamos hablando de comunicación, ni del tiempo de emisión, ni de nada parecido. Esto ya llegaremos a un segundo punto, dependiendo de si nos interesa o no a lo largo de la investigación. IP, no titular. IP a la que pueda estar vinculado en relación a ese acceso. Y si conocemos el rango de fechas en la que el dispositivo ha sido instalado, pues también lo indicamos precisamente pues para evitar, como decía Fernando, bueno, pues que sea una IP dinámica y no se obedezca. O sea, ya podemos, pero tenemos ya, vamos acotando con distintas cuestiones. Hombre, pues si la cuenta de facturación, el correo electrónico coinciden, aunque no coincidan la IP, pues un poco blanco y en botella, ya sabemos quién ha sido. Ya sabemos a quién pertenecía inicialmente ese dispositivo. Un minuto, porque esta cumbre se está desarrollando con una puntualidad cuasi británica. Un minutito. Sí, buenas tardes. Si se pide el borrado de la huella digital, ¿desaparecen los datos de los que estamos hablando o se mantienen? Técnicamente o legalmente. De las dos maneras. Legalmente se borran. Técnicamente es imposible borrarlos. Siempre queda alguno. Lo primero, porque lo que decía antes, si yo publico una foto y la dejo 2 minutos, ¿cuánta gente ha podido coger captura de esa foto? Pero aparte, bueno, Internet, ¿cómo funciona? Pues para que nos vaya igual y tengamos la misma experiencia de usuario en Madrid que en China, hay un montón de máquinas por todo el mundo replicando esa información. Entonces, cuando yo le doy la orden de borrado, hay máquinas que pueden estar en mantenimiento o pueden estar apagadas o no tienen acceso por red y no reciben la orden. Oficialmente está borrado, pero alguna máquina puede seguir teniendo información. Ajá. Vale, gracias. Bueno, pues ya que no hay más preguntas, Fidel, Fernando, gracias. Ha sido todo un placer compartir esta mesa, un verdadero honor. Una vez más, gracias al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias, vicedecana. Gracias, querida Isabel. Y una feliz tarde a todos.